Muy buenos días. Voy a conversar con el doctor Sigfrido Miranda, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Oftalmología. ¿Cómo están los ojos de los venezolanos en este momento? Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación y unos buenos días a tu querida audiencia. Bueno, los venezolanos, los oftalmólogos que estamos aquí trabajando por el bienestar y la salud visual de esta nación, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para procurar salud visual a los venezolanos. Si bien es cierto, pues el tema situación país ha afectado, porque la oftalmología es una especialidad que depende mucho de la tecnología. Se hacen los mayores esfuerzos para procurar llevar salud visual a nuestro país. Hablando de salud visual, ¿cuáles son en este momento los problemas más preocupantes que hay en esa materia? Fíjese, básicamente por el mismo tema de la situación actual, una de las grandes preocupaciones que tenemos es el tratamiento de los pacientes que sufren de glaucoma. Glaucoma es una enfermedad donde se ve afectado el nervio óptico y que en la mayoría de los casos está correlacionada con un aumento de la presión intraocular. En la actualidad, el acceso a la medicación necesaria para tratar esta dolencia, esta patología, es bastante difícil. Los hipotensores oculares hoy en día en Venezuela son difíciles de conseguir. ¿Cómo se detecta un glaucoma? El glaucoma hoy en día se ¿Qué síntomas detecta. tiene una persona? Eso es importante porque el glaucoma pocas veces te da síntomas en sus etapas iniciales. Cuando el paciente comienza a tener síntomas ya es muy tarde porque la enfermedad está muy avanzada. En el glaucoma tenemos una pérdida de lo que llamamos la visión periférica. Usted ahorita me está viendo con su visión central, pero de la misma manera puede ver las cámaras, puede ver el escenario. Esa es la visión que se pierde inicialmente en el glaucoma. Se va cerrando el campo visual hasta que queda una isla central de visión que a la final se pierde. ¿Por qué se produce? Se produce porque hay una afectación del nervio óptico, que digamos es el elemento que comunica el ojo con el cerebro, y al afectarse esa comunicación, al alterarse, pues el paciente termina Eso se en puede la prevenir ceguera. y es curable. Es tratable, si bien es cierto, y el Se puede diagnóstico se hace prevenir. siempre y cuando, se puede prevenir siempre y cuando el paciente asista a la consulta regular con el oftalmólogo de manera anual y se puedan detectar los signos tempranos de aparición o de sospecha de esta enfermedad. Si no hay síntomas, ¿qué va a hacer donde el oftalmólogo? Bueno, siempre se recomienda hacer una consulta al oftalmólogo, en muchas especialidades también, una vez al año, por un control general para ver cómo está su condición ocular. A veces siempre recomendamos hacer controles inclusive con el médico internista una vez al año si no tengamos una dolencia en ese momento, porque muchas de las enfermedades oftalmológicas son asintomáticas. El paciente no siente nada y son diagnosticadas cuando el paciente acude a la consulta como un control general. ¿El glaucoma afecta igual a niños, a mujeres, a hombres, Bueno, masculino y femenino? tenemos necesariamente el glaucoma tiene presencia también en los niños. Tenemos también el llamado glaucoma infantil. Él no da a discriminar por edad o por sexo. Puede estar presente en cualquiera de estos géneros y edades. De repente no es tan frecuente en niños como puede ser frecuente en adultos, pero sí tenemos casos del llamado glaucoma infantil. Que también es tratable, no Sí, curable. es tratable. No Eso es curable. una enfermedad crónica en la cual el paciente tiene que tratarse toda la vida, como puede ser la hipertensión, que el paciente se trata su hipertensión arterial y es tratada durante toda la Al vida. final, el destino del glaucoma es la ceguera. No necesariamente. ¿Por Si qué? está bien diagnosticado desde etapas tempranas y bien tratado, el paciente puede conservar su visión por muchos años. No necesariamente tiene que perderla. Además del glaucoma, ¿qué otra enfermedad hay ahorita en los Bueno, ojos? la mayoría de las consultas oftalmológicas están relacionadas con las llamadas ametropías, que son los defectos refractivos como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia, que son perfectamente tratables con la utilización pues, de lentes de montura. Y también existen procedimientos quirúrgicos con la colocación de lentes intraoculares y cirugía con láser, donde podemos corregir estas condiciones del ojo perfectamente. Lo que llaman la retinosis pigmentaria. La retinosis pigmentaria es una enfermedad de la retina en donde hay una alteración precisamente de una de las capas de la retina, que es el epitelio pigmentario. Hay una alteración a nivel de esta capa y el paciente con el paso del tiempo comienza a presentar problemas visuales que lo pueden llevar a la ceguera.
Ajá. Además de esas enfermedades, hay otras. Bueno, a nivel de la retina, pues, tenemos muchas patologías que pueden Ya. afectarla. Enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial pueden producir la llamada retinopatía hipertensiva y retinopatía diabética. Se establece que un paciente con un diagnóstico o una evolución, mejor dicho, de la diabetes por más de 10 años va a tener algún grado de retinopatía diabética, donde el Y paciente eso va. no tiene ningún tratamiento. Lo ideal es el control metabólico de la diabetes del paciente. Digamos que esto es una complicación Ok. de la diabetes a largo plazo. Mientras la diabetes esté bien tratada, podemos prolongar o evitar la aparición de la Ok, enfermedad. tenemos que ir a un receso. Seguro Cuando que sí, regrese vamos a ver qué daño hace la computadora a los niños y a los adultos. Vamos a seguro que receso, sí, regresamos contigo. seguro. La computadora. Bueno, hay muchos mitos alrededor de este tema, ¿no? Básicamente, el tema con los niños en la actualidad y las computadoras tiene que ver por las horas que invierten durante el día trabajando frente a la pantalla. Básicamente, el hecho de que estén frente a la computadora no les va a comer la vista como normalmente o coloquialmente se dice. Pero si el niño pues está haciendo algún esfuerzo visual durante el tiempo que esté prolongado frente a la pantalla. Se hacen unas recomendaciones, no solo para los niños, sino también para aquellas personas que trabajan durante muchas horas frente a la computadora, que son importantes de llegar. Número uno, tratar de utilizar filtros en los monitores de manera a disminuir la intensidad de la luz o de alguna manera jugar con la parte de los contrastes y el brillo del monitor. Cuando nosotros estamos concentrados haciendo el trabajo frente a la computadora, nos concentramos tanto en lo que estamos haciendo que disminuimos a menos de la mitad el número de parpadeos. Y el parpadeo es importante para que se dé el proceso de distribución de la lágrima sobre la superficie del ojo. Tanto es esto cierto que vemos que de manera prolongada, al estar el ojo expuesto a la lágrima y no haber ese recambio tras el parpadeo, la lágrima se evapora más fácilmente y produce cansancio. Entonces, entre las recomendaciones son esas. En segundo lugar, tratar de ubicar el monitor de la computadora en una posición adecuada frente a los ojos. Si van a haber fuentes naturales de luz, que las mismas se encuentran ubicadas de manera lateral, no detrás de la persona ni detrás del monitor. Y si van a haber fuentes artificiales de luz, lo ideal es que estén ubicadas por encima, nunca por detrás de la pantalla ni por detrás de la persona que utiliza la computadora. Leer de noche, No hay problema no hay siempre y problema. cuando haya la iluminación adecuada. Y no se va la luz entonces. ¿Ah? No leer. Bueno, ahí sí tenemos un problema con ese tema de la luz ahorita en Venezuela. Desde el punto de vista de tratamiento, hay en Venezuela en este momento clínicas, institutos oficiales o privados que puedan ayudarnos a Bueno, tratar. afortunadamente tenemos una gran cantidad de colegas en Venezuela que seguimos trabajando y, como bien te dije en un principio, luchando por la salud visual de los venezolanos. Las instituciones ¿Con qué? privadas estamos tratando de alguna manera de seguir llevando a cabo, brindándole salud visual a los venezolanos, tratando de brindarles tecnologías, diagnósticos. De igual manera, nosotros los venezolanos, los oftalmólogos venezolanos, buscamos la manera de seguir asistiendo al exterior para seguir adquiriendo conocimientos actualizados. Este año, en el mes de noviembre, la Sociedad Venezolana de Oftalmología está organizando una nueva edición del Congreso Nacional Venezolano, en el cual nosotros vamos a hacer un gran resumen de todas las grandes charlas de los congresos internacionales, ya que por razones obvias la posibilidad de poder asistir a la cantidad de congresos que hacíamos antes en el exterior ha disminuido por un tema económico, pero buscamos la manera de, entre todos los que de alguna manera hemos podido asistir a congresos afuera, traer toda esa información y brindarla acá a los venezolanos. Y tenemos un importante trabajo que se están haciendo a nivel de nuestros posgrados, nuestros residentes trabajando a nivel público y los docentes que están con ellos en el proceso de formación, también haciendo un gran esfuerzo para ir sobrellevando y tratando y diagnosticando las patologías oculares de Venezuela. ¿Cómo está la parte docente en materia oftalmológica? Mira, de verdad que hay que hacerle, yo diría que un pedestal para todos esos docentes que en la actualidad siguen estando a nivel de los posgrados, Ajá. dando clase y de pie de batalla, llevando una educación de altura para nuestros residentes.
también desde la Sociedad Venezolana de Oftalmología hacemos actividades académicas de manera de apoyar a los posgrados y contribuir precisamente con la formación de los nuevos oftalmólogos. Usted que es paciente de todas las tendencias políticas, ¿dónde está más el defecto visual, en el gobierno o en la oposición? Depende de dónde está, pues pareciera que hubiese algunas cegueras selectivas tanto de un lado como del otro, ¿no? usted no ha podido detectar el problema. ¿No tiene cura? Lamentablemente parece que va un poco más allá de eso, de un par de lentes. Dice que hábitos que deben tener los niños para cuidar la salud visual. Bueno, en principio, en gran medida, saber utilizar y no abusar de los medios electrónicos, ¿no? Hoy en día tenemos una generación que básicamente nació con las computadoras, con los celulares y las pantallas, y pienso que de alguna manera hay que distribuir los horarios del uso de estos instrumentos tecnológicos. Adicionalmente, si los padres de alguna manera detectan de que los niños se acercan mucho a los medios electrónicos, a las tabletas, si ven que se frotan mucho los ojos, si ves que hay mucho parpadeo cuando está la actividad con los medios tecnológicos, lo recomendable es que acudan a una consulta oftalmológica porque probablemente el niño tenga algún defecto refractivo, con lo cual requiere utilizar lentes, y lo más importante es que si está presente ese caso, se diagnostique y comience la utilización de los lentes de lo más temprano posible. ¿Qué pasa no solo en los niños, en el adulto cuando siente que los ojos lagrimean? Puede estar relacionado inicialmente con problemas alérgicos, ¿no? Tenemos la llamada conjuntivitis alérgica, en la cual la conjuntiva, que es una de las capas más anteriores o superficiales del ojo, se ve inflamada o reacciona ante diversos alérgenos, y una de las respuestas del organismo es precisamente el lagrimeo. Otra causa puede ser que exista algún problema obstructivo en la vía lagrimal de drenaje, y eso sea la consecuencia, la causa, mejor dicho, del lagrimeo. Eso lo detecta la consulta. Lo detecta la consulta porque podemos discriminar cuál es la razón por la cual se está produciendo ese lagrimeo. Si es por algo irritativo o por algo obstructivo en la vía lagrimal excretora. Aquí veo 12 signos que indican alteraciones de visión: acercarse excesivamente y repetidamente a estímulos, giro de la cabeza u ojos fijos. Por ejemplo, acompaña con movimiento de cabeza a la lectura o el dedo, falta de interés por la lectura, dificultad para recordar lo leído, cejas fruncidas, caramba, sufre habitualmente dolores de cabeza, fatiga constante, aparición de visión doble, aquí es ventrículo. Sí, exactamente. Párpados u ojos hinchados o rojos, frotamiento frecuente. Precisamente esos son los síntomas precisamente que nos pueden dar a sospechar de que existe alguna alteración, alguna metropía, en la cual el paciente le está costando precisamente leer o realizar sus actividades de trabajo diaria de manera normal. Bueno, terminamos el programa, doctor Sigfrido Miranda. ¿Qué consejo le da usted a la gente que lo está viendo para cuidar sus ojos más? Bueno, la recomendación es que si en principio existe una sospecha de que la visión no está adecuada, si hay niños en casa que presentan alguno de los síntomas o signos que acabo de describir, alguno de estos 12 signos o síntomas que usted también describió, o si vemos en niños que existe la presencia de la desviación de uno o de los dos ojos, por favor acudir a la consulta precisamente para ubicar cuál es la causa. Y recuerden que muchas de las enfermedades oftalmológicas no tienen ningún tipo de síntomas, sino que deben ser diagnosticados en la consulta a través de su control regular anual. ¿Cómo están los costos ahorita de las consultas oftalmológica? Bueno, tenemos costos variados, o sea, tenemos costos que pueden ser un poco más solidarios, que están alrededor de los 80, 90 mil bolívares, como pueden haber costos que pueden superarlo y estar alrededor de los 400 mil bolívares mensuales una consulta. Depende de la... Depende del lugar o la institución donde se vaya a ver la consulta. ¿En el caso suyo? En el caso suyo estoy más o menos entre ese rango. Ok. Bueno, ¿en el primero o el segundo? No, parte del primero, porque tengo una consulta que es un poco más social y otra un poquito más costosa. Más antisocial. Gracias. A la orden. Doctor Sigfrido Miranda, gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.